tema. Vamos ahorita. ¿Sí? Ok. Entonces, listo, ya estamos en vivo en Facebook Live. Agradecíamos a todos los que estarán conectándose a través de nuestro Facebook, también a los que van a ingresar o están en la sala de Zoom. Gracias por conectarse, gracias a toda la familia de UN Latinoamérica. Desde acá nos saluda Audrey, desde República Dominicana. También Julio Sical desde Guatemala. Dice por acá que es aspirante a instructores junto con su esposa, perdón. Así que, repito, ¿verdad? Método Ovulación Billings Nicaragua, somos un afiliado a toda esta hermosa familia de Ubun Latinoamérica. Hoy nos acompaña una hermosa pareja, pero además de ser pareja, son instructores, son un testimonio de la eficacia de este método y de la aplicación de método Ovulación Billings en la lactancia. Más adelante estaremos hablando acerca de su experiencia como usuarios también, no solamente como instructores, sino que también como usuarios del método en situación especial que es la lactancia. Así que me permito presentarles a ustedes a la licenciada Janina Díaz Tel, ella es obstetra, doctora en método Ovulación Billings, además es consejera matrimonial, casada desde hace 27 años, tienen 4 hijos y actualmente es presidenta de CEPROFARENA, WOM, Perú. El doctor Martín Tantalián, su esposo, son instructores desde el año de 1992 y es médico especialista en medicina integral familiar y gestión en salud. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias porque ya habíamos tenido la oportunidad de seguir una formación en lactancia, pero no teníamos la grabación. Entonces ahora sí vamos a tener este valioso material para toda la familia de Ubun Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Meilín. Buenas tardes, Martita. Buenas tardes al equipo de WOM Nicaragua, Móvil Nicaragua. Bueno, en nombre de los dos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad, ¿no?, de poder estar con ustedes a su servicio para poder llevar a cabo el método Billing, enseñar en esta etapa muy hermosa, muy importante de la vida fértil de la mujer, como es el tiempo de lactancia materna. ¿Quieres saludar? No, al contrario, vamos a estar atentos después a las preguntas, comentarios que puedan haber. Ya iba primero a compartir una pequeña presentación. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, hemos cambiado un poco el formato de estos encuentros. Cada 15 días, es decir, cada domingo quincenal, estaremos presentando con ustedes nuevas temáticas acerca del método y también le hemos puesto un nombre que es la frase de los doctores Billings: hemos creído en el amor, porque creemos en el amor, es que somos instructores de método Ovulación Billings. E iniciamos con la primera pregunta, que tenía que ser la pregunta de entrada, porque muchos perdemos o no manejamos que método Ovulación Billings es totalmente diferente al MELA, que decimos, método de la lactancia. ¿Ustedes no pueden aclarar acerca de esto? En verdad, cuando hablamos de métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, implica que vamos a tomar conciencia cuando la mujer está en su periodo fértil o en su periodo infértil. Y lo que ha ocurrido es simplemente una constatación. Esto fue hecho por la Universidad de Georgetown. Ellos descubrieron que mientras la mujer está dando de lactar y se unen ciertas condiciones, como el hecho, por ejemplo, de que el bebé tenga menos de 6 meses, que esté con lactancia materna exclusiva, que implica que lacte mañana, tarde y noche a libre demanda, que no se complemente con nada, es decir, si le están dando sus agüitas, eso ya no es lactancia materna exclusiva, y que no haya menstruado, entonces la probabilidad de embarazo es sumamente baja durante esos primeros 6 meses. Y esto debido a que cuando la prolactina está alta, eso inhibe que se estimule la FSH-LH a nivel de la hipófisis y por lo tanto la mujer no va a ovular. Entonces, cuando hablamos de método de lactancia amenorrea, es simplemente reconocer que de manera natural y por un periodo variable de tiempo,
se ha revisado que al menos en los primeros 6 meses, cumpliendo esas condiciones que había mencionado, la posibilidad de que pueda darse un embarazo es menos de 5%. Si es que la mujer ya empieza a menstruar o no está con lactancia materna exclusiva, entonces ya la probabilidad probablemente sea muchísimo, digamos, de que falle sea muchísimo más alta. En cambio, cuando hablamos de método de ovulación Billings, implica el reconocimiento de la fertilidad de la mujer a través de la percepción de lo que ella siente externamente en la vulva y que se puede iniciar tan precozmente como una vez que ya terminó de eliminar los lóculos, unas 2 o 3 semanas después del parto, y a través de esa gráfica, como se hace a lo largo de toda su vida fértil, va a poder reconocer si está o no en su periodo de fertilidad. Por lo tanto, no es lo mismo, son dos formas de reconocer, una en base al tiempo y en otra en base a los síntomas que la mujer experimenta, si está o no está fértil. Y de esa manera los esposos puedan decidir si es el momento en que van a estar juntos para buscar tener un nuevo hijo o por el contrario, desean espaciarlo. La OMS ha venido promoviendo en los últimos años como una forma de, ellos sí, más de control de población, lamentablemente, que las mujeres deben de lactar por 2 años continuamente, ¿no? Porque de esa manera la prolactina se mantiene alta y el chance de embarazo disminuye. Pero, repito, el MELA o método de lactancia menorrea implica básicamente la lactancia materna exclusiva, 6 meses, que la mujer no haya menstruado, que no haya complemento con otras cositas. Hay un par de cosas más, pero bajo estas circunstancias, la posibilidad de embarazo en estos primeros 6 meses es menos del 5%. La efectividad del método Billings es bastante más alta. Probablemente la tasa de falla esté entre 1 a 2% según las grandes investigaciones que se han hecho, y se puede empezar a llegar inmediatamente después que la mujer ha tenido su bebé, como digo, en cuanto ya los lóculos permiten que ella pueda percibir externamente las sensaciones. Si puede aclarar o darnos un sinónimo de los lóculos para las personas que no manejan el término. Luego del parto, después del parto, la mujer entra en un periodo que así se le llama, puérpera, o la etapa del puerperio, ¿no? Es la etapa postparto. O también le dicen la cuarentena postparto, ¿no? Los 6 semanas. Las 6 semanas postparto, es el periodo de puerperio. Y en ese periodo, después del parto, viene, sea el parto haya sido por cirugía, cesárea o parto normal, vaginal, le va a venir un sangrado, ¿no? Un sangradito constantemente, al principio es un poquito abundante, luego va disminuyendo poco a poco y de duración es variable, puede durar 2 semanas, 3 semanas, en algunas mujeres le dura un mes. En otras palabras, a ese sangradito que le viene después del parto, que le baja a la mujer, ese sangradito se llama loquios. Que en verdad son pequeños restos que pueden haber quedado de lo que fue el tejido placentario y que va terminando de eliminar y que se ve favorecido justamente con la lactancia. Cuando la mujer debe lactar, estimula la elevación de oxitocina que hace que se contraiga el útero y de esa manera sangra menos la mujer y termina expulsar los restos que han quedado, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, Melín, para que todos tengan claro que esto. Sí, tiene. Perfecto. Gracias a ustedes. Y entonces, ¿cuándo la mujer lactante puede empezar a llevar su gráfica? Esta es una de las PPTs. Muy buena pregunta. Acá hay instructores y algunos son usuarios y algunos están aprendiendo, ¿no? El público, tenemos un público heterogéneo en cuanto al método Billing. Siempre que llaman por teléfono o acuden a través de las redes, quiero aprender el método y soy una mamá que estoy dando lactancia, estoy en tiempo de lactancia materna, pues cuando ahora en Perú hay confinamiento, y me imagino que en Nicaragua también, ahora la consejería es por Zoom, ¿no? Pero cuando iban físicamente a la oficina, al consultorio, pues habría que tener mucha paciencia, ¿no? Porque siempre iban con el cochecito, con el carrito, con el bebito y todas sus bolsas, y había que darle esa acogida, ¿no? Y siempre se le hace 2 preguntas. Muy bien, ¿qué tal? O pactamos una consejería vía redes sociales por Zoom, y le preguntamos, ¿no? Aparte de escucharla, ¿no? Bienvenida, todo esto, ¿usted sabe el método Billing antes de embarazarse? Es una pregunta indispensable, ¿no? O aprendió a ver su fertilidad, a ver su cuerpo, sus genitales, ha observado su tiempo de fertilidad, o ha llevado el método Billing antes de su embarazo. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Y si te dice que no, y está en tiempo de lactancia materna, pues va a necesitar un acompañamiento especial, ¿no? Pero hay mujeres que te dicen, sí, yo ya llevé yo ya estoy llevando mi gráfica, mi planilla, ¿no? Mi registro diario, entonces va a ser más fácil aprender el método durante el tiempo de lactancia materna, ¿no?
Y como se dice, cuando terminan los loquios, o a veces lo recomendable es a las 3 semanas del posparto, inicia a llevar su gráfica. Excelente. Entonces, 3 semanas. ¿O cuándo podríamos decir los loquios dejan de presentarse? Sí, y si yo tampoco le digo la palabra loquio, ¿no? Yo le digo el sangrado posparto, ¿no? Porque viene sangrado rojizo, luego medio sanguinolento, luego blanquecinos y desaparece. Y de ahí empezar a llevar la planilla o la gráfica o el registro diario. Excelente, excelente. Clarísimo con la respuesta. Muchas gracias. Y durante la lactancia, lo que llamamos BI, ¿sigue siendo el mismo o cambia? ¿Perdón? ¿Cómo se comporta? Ya, ¿se escucha? Durante la lactancia. Sí, en verdad es importante para los que ya habían aprendido el método antes de quedar gestando, que durante el tiempo de lactancia el PBI va a cambiar muy probablemente. En la mayor parte de mujeres va a ser así. Hay un pequeño porcentaje en que probablemente sí pudieran tener un PBI similar al que ya tenían. Y esto está en relación con la frecuencia de lactancia. En la medida que haya mayor lactación, la prolactina va a estar más alta, y como he mencionado, cuanto más alta la prolactina, va a inhibir los estímulos, no va a producirse FSH, no se produce LH, por lo tanto la mujer va a tener tendencia a presentar lo que es un patrón de tipo seco constante. Algunas mujeres, sin embargo, son muy fértiles y puede que tengan un PBI de flujo continuo, pero la mayoría van a iniciar generalmente con un PBI de tipo seco. Posteriormente, conforme vaya pasando los meses y comiencen ya, ustedes saben que a los 6 meses empieza con las papillas, ya se empieza a hacer lo que se llama el destete, es decir, se va suspendiendo la lactancia materna. Conforme la mujer vaya disminuyendo la lactancia, entonces ese PBI va a ir cambiando. Y cuando ya la mujer va a querer ovular, puede que experimente nuevos tipos de PBI. Y eso es lo que hace un poquito más laborioso y que requiere de mayor observación durante la lactancia. Las reglas son las mismas, pero la mujer tiene que estar alerta que pueden haber cambios en el PBI. En otras palabras, puede que tengan periodos que estén con PBI de tipo seco y luego aparecer un PBI de flujo constante. Se va a requerir de 2 semanas de observación para tener la certeza que efectivamente es un PBI de flujo constante, y cuando ya vemos que se están alternando periodos en que está con seco y periodos con flujo constante, hablamos de lo que se llama PBI de tipo mixto. El PBI de tipo mixto es característico de la lactancia. Y algunas mujeres pueden llegar a presentar, dependiendo de todo el tiempo que estén dando de lactar, 2 y hasta 3 tipos de PBI diferentes. Y para reconocer un PBI se requiere necesariamente un mínimo de 2 semanas de observación. Del mismo patrón. Excelente, excelente. Entonces, podemos tener las mujeres en estas condiciones hasta 3 PBI. Sí, sí. Okay. ¿Qué tan efectivo es esto? O sea, llevar método Billings, ¿qué tan efectivo es? En verdad es muy efectivo. La efectividad del método Billings ya ha sido bien demostrada en bastantes estudios en población grandes, como el que se hizo en la India, en China, el mismo de la OMS. Lo que ocurre es que cuando los esposos somos jóvenes, ahora ya no tanto de repente nosotros, pero cuando son jóvenes, de repente, pues, después de un periodo de haber estado en espera, ¿no? Porque, digamos, los 9 meses de embarazo, de repente, aunque en verdad se puede tener intimidad hasta los 6 meses del embarazo, por si acaso, pero igual, ha habido un periodo, en algunos casos, más prolongado, a veces por una amenaza de aborto o algo, entonces es probable que ya hayan tenido, pues, un periodo de más de medio año que no han tenido un momento de estar juntos. Y lo que suele ocurrir es de que a veces dicen no va a pasar nada y entonces no respetan las reglas. Y es ahí donde falla el método. Y otra vez es porque hay desconocimiento. Los que sabemos método Billings conocemos que fisiológicamente hablando, primero es la ovulación y después viene la menstruación. Es decir, si no se da la concepción, en 2 semanas viene la menstruación. Y lamentablemente existe una creencia generalizada y errónea de que si no han menstruado no pueden quedar embarazadas. Y nosotros conocemos muchísimos casos de mujeres que han estado de lactar, nunca vieron una menstruación y cuando descubren ya tienen 3 o 4 meses de embarazo. Y lo que ocurre es que primero es la ovulación. Entonces una mujer que está dando de lactar puede quedar embarazada y nunca haber visto su menstruación. Eso es muy frecuente. Es por eso que se requiere llevar la gráfica tempranamente y seguir las reglas. Entonces el método funciona muy bien. El problema es el que cumplan con las reglas.
porque el método Viris también ayuda a concebir. Entonces, si tenemos intimidad en los periodos de fertilidad, lo más probable es que pues, tengamos un bebé, ¿no? Me recuerda a esta frase, ¿no? Que está en tipo de lactancia materna y ellas comentan, ay, Yani, espérate, ya voy a ir a la consejería. Voy a esperar que venga mi regla para hacer mi gráfica. Y me recuerda esta frase, ¿no? Estar esperando que venga la regla, tiene que esperar primero que venga el moco. Porque esperando el moco, ya está el mocoso ya. Ya viene el segundo. Ya me reí, me hizo reír, porque sí, es cierto, valga la aclaración que nos ha hecho el doctor. Primero ocurre el evento más importante de un ciclo, que es la ovulación, para que luego pueda haber, ¿verdad?, un sangrado de menstruación. Mientras tanto, los sangrados que vemos entonces no son menstruación, sino hemos identificado ovulación. Qué Así, importante. ¿y cómo identificamos la ovulación? Cuando identificamos la cúspide. Cuando estamos seguros que es una cúspide, pues ahí sabemos que hubo ovulación y un promedio de 2 semanas después ya viene el sangrado de menstruación, ¿no? Y es ahí como la señora que está dando lactancia materna ya se da cuenta que pudo identificar su periodo de fertilidad, su cúspide, y luego vino su sangrado y ella se va a sentir más segura después. Excelente. Recordarles, hemos puesto en la sala de chat de que podemos ir escribiendo durante el transcurso si les surge alguna duda de lo que vamos platicando con los doctores, entonces pueden ir escribiendo sus preguntas en la sala de chat y al final también abriremos micrófonos por si tienen sus palabras para ellos, ¿verdad? Alguna duda o alguna aportación también, agradeciéndoles. Y continuando, entonces, ¿al cuánto tiempo? Pregunta muy frecuente también. ¿Al cuánto tiempo entonces retorna la fertilidad? Es variable, ¿no? Es variable. Por ejemplo, en mi caso, nació mi cuarta bebé y cuando ella tenía 2 meses, ella nació en octubre, fines de octubre, justo de acá a 2 semanas cumple 14 años. Y en diciembre ya pude observar mi cambio de patrón, ¿no? Me sentía melosa, resbalosa en mis genitales, y yo dije, pero si la bebé tiene 2 meses, ¿qué pasó? Identifiqué mi cúspide, y a los más o menos 11 días me vino mi menstruación. Yo dije, ¿qué pasó acá? Si está dando pecho. Yo le estaba dando lactancia materna exclusiva, es decir, mi hijita se estaba alimentando solo con pecho, con mi leche. Pero en la noche mi hijita se dormía a las 11, 12 de la noche y se despertaba a 6, 7 de la mañana. Es decir, en la noche no despertaba, ¿cierto? Y para que funcione esto tiene que ser lactancia materna exclusiva, mañana, tarde y noche. Y en la noche un promedio de 2 a 3 lactadas. ¿Y cuánto tiempo retorna la fertilidad? Sí, tan precozmente como 2 meses ya puede estar. Así es, a los dos, incluso hasta el mes, también ya puede retornar la fertilidad. Yo conozco muchas mujeres que han estado en lactancia materna exclusiva, luego empezaron con la lactancia mixta, porque ya cumplieron los 6 meses, continuaron dando lactancia, pero el bebito ya estaba comiendo sólidos, leche artificial, y solamente le daba su pecho en la noche para dormir, y había pasado 8 meses hasta un año y no le ha venido su menstruación, y si no le vino la menstruación es porque no está ovulando. Y en cambio hay mujeres que están dando solamente, su bebé se está alimentando solo con pecho de mamá, solo con su leche de mamá, y a los 2 o 3 meses ya están ovulando, ya están identificando su cúspide. Esa es la otra condición que ya no la mencioné, la acaba de mencionar ya, ¿no? Que para que funcione el MELA, el método de lactancia menorrea, no solamente se requiere que haya lactancia materna exclusiva, sino que cuando menos 2 de esas lactancias durante el día tienen que ser justamente en el periodo de la madrugada. Y bueno, algunos bebitos son muy, digamos, considerados y se duermen de largo, entonces va a haber menos estimulación. Y en esas circunstancias puede despertar más tempranamente el eje hipotálamo hipófisis gonadal y empiezan a ovular, ¿no? Eso es frecuente, pero no tanto. Es por eso que el MELA tiene una tasa de falla de 5% y dice, si ya empieza a menstruar, ojo, ya no te garantizo nada. Una mujer se respeta muy rápidamente su fertilidad. Buenísima, buenísima aportación. También con el tema, pues ustedes sabrán con su experiencia que llevando una gráfica, además del cuidado de un bebé, del cuidado del esposo, ¿verdad? Y todo eso, el cuidado de la casa, los quehaceres, entonces como que no somos tan disciplinados a graficar diario,
se nos escapa una noche, ¿verdad? Hacer las anotaciones o al esposo se le olvidó preguntarnos, en fin. Entonces, ¿qué pasa si yo no grafico diario? En la lactancia, por supuesto. Si no graficas diario, le va a pasar lo que me pasó a mí. ¿Les puedo contar mi testimonio? Proceda, tómese todo el Ay, tiempo sí, fue necesario. tan hermoso y ahora estamos tan felices. Cuando nos casamos, bueno, en mi luna de miel, gestamos a mi hijito el mayor, a Martincito, Martín. Ya nace pues Martincito, nos casamos en agosto, él nace en mayo del 94 y estábamos contentos con nuestro primer bebé, felices, ¿no? Y luego, estaba dando lactancia, pura lactancia materna, y no llevaba mi registro, lo llevaba acá. Y recuerdo cuando él tenía 4 meses, de 3, 4 meses, yo vi, me sentí melosa, vi mi fertilidad, dije, esto ya estoy empezando, pero no lo graficaba. Terminó, aparentemente fue una cúspide, y no esperé, o sea, yo no esperamos, porque tampoco se lo comenté, yo entre mí, no esperamos los 3 días post cúspide, sino que tuvimos íntimamente el segundo día después que desapareció mi fertilidad. Y de repente pasaron los meses y cuando mi hijito ya tenía 3 meses de embarazo, yo no estaba enterada que estaba embarazada a mi segundo bebé. Y yo le digo a Martín, viene un día, le digo, oye, cada vez que siento el olor al aderezo, pues me viene un malestar estomacal, pero esto no es digestivo. Yo, pues una mujer que ya tuvo su bebito, sabe las náuseas, que cuando es digestivo, que cuando es de embarazo. Siento mal. Y él me dice, wow, vamos a la Clínica Virgen del Rosario. Me da de frente, me dijo, vamos para que te tomen una ecografía. ¿Tú crees? Ya pues vamos. Ya mi hijito tenía 7 u 8 meses, mi hijito el mayor. Cuando fuimos, mi bebito ya tenía 3 meses y estaba saltando en mi vientre. Yo todavía me quedé así, miraba la pantalla, ¿no? Me quedé así asomada y dijimos, wow, ¿qué será? Yo dije, creo que va a ser hombre. Bueno, se llevan un año nomás, un añito, año, 2 meses. Y recuerdo cuando nació, yo llamé a mi instructora, en esa época después fue la doctora Blanca Neira, que en paz descanse, una mujer muy linda enseñando el método, y le digo, oye Blanca, estoy embarazada, le digo. ¿Y qué pasó? Le dije. Y me dice, ay, chiquita, me decía de cariño. Ay, chiquita, si puedes, vente a la oficina, pero tráeme tu gráfica. Yo me quedé así, ay, no hice la gráfica. Y le dije, ok, no fui, no fui a la consulta. Y ya, ahí sí, ni bien nació mi segundo hijito que se llama Kevin, arranqué, terminaron los lockers y empecé a hacer mi gráfica todos los días. Y muy bien nos fue. Pude identificar, eso sí, exactamente cuando mi hijito el segundo empezó con las papillas, más o menos 5 meses y medio, ¿no? Porque como ya se sientan un poquito, ya les provoca la mesa, ¿no? Empecé con su mazamorrita, sus papillas, ¿no? Su dieta del bebito. Y ahí empecé a ver ya a retornar mi fertilidad. A mí muy temprano retorna mi fertilidad, ¿no? Y es así mi experiencia, por eso les digo, ¿no? Método Billing es sinónimo de hacer tu registro diario, ¿no? O tu gráfica, o tu planilla, como le llames, pero es así. Sea por aplicaciones, ahora que las redes, ¿no? Tenemos todas las redes, o sea manualmente, pero les recomiendo que lo hagan y le va a ver muy bien. Y es hermoso cuando la mujer identifica su periodo de fertilidad y te llaman, ¿no? Oye, Yani, mira, estoy viendo todas estas características que me dijiste. Mira, felicitaciones, ¿no? Márcalas con un círculo, aplica la regla 3 y si en 2 semanas te viene tu menstruación, te vas a dar un abrazo. Has identificado tus cúspides. Y es así. ¿Vas a decir algo? No, que veo que hay una pregunta que han puesto en el chat. No sé si la contestamos ahora, después, Maylin. Como ustedes gusten, como ustedes gusten. Si Sí. quieren, ahorita la podemos leer. Sin embargo, entonces, recalcar que si no están graficando, no podemos decir que llevamos billings o que nos falló billings, ¿verdad? Si realmente no llevamos una gráfica y no estamos aplicando reglas, mucho menos. Gracias. Entonces, leemos aquí para que ustedes puedan ayudarnos. En un caso de lactancia con ciclos que la mujer ya hizo abstinencia de 14 días, luego de la primera menstruación para saber si su PBI había cambiado o no, cuando esta misma mujer destete totalmente, tendrá que hacer una nueva abstinencia, siendo que ya había recuperado sus ciclos. No, definitivamente no. Creo que primero hay que aclarar algo, ¿no? Ya hemos dicho que la gráfica se debe empezar aún en lactancia.
Por lo tanto, entiendo yo que esta persona que está preguntando ya están llevando una gráfica de cuando estaban todavía dando de lactar. Y por eso es que ha podido reconocer que tuvo menstruación, porque para hablar de menstruación, la única forma es que previamente haya habido una cúspide. Si no ha habido ovulación, entonces ese sangrado puede ser un sangrado de retiro, puede ser sangrado de interrupción, no necesariamente es menstruación, ¿no? Entonces, si tenemos la certeza que ya hemos visto menstruación y hemos identificado nuestra cúspide y está ovulando, no se requiere más abstinencia. Simplemente lo que hay que hacer es reconocer el tema de los patrones. Y más aún, tampoco no siempre se requiere los 14 días. Me explico. En una mujer, por ejemplo, que está dando de lactar, ¿sí? Y está con un PI de tipo seco, es decir, está seca un día, está seca 2 días, está seca 3 días, todavía con 3 días de registro no puedo hablar de un patrón claramente identificado, ¿no? O sea, no sé en qué momento estoy, si estoy en fase pre o posovulatoria, pero tengo 3 días de sequedad. A partir del cuarto día, sin ningún problema, pueden aplicar la regla 2. No hay nada que lo impida. Y si hay una interrupción porque ya no está seca, entonces aplicaremos nuevamente la regla 3. Es decir, se requiere de 2 semanas como mínimo cuando se aprende el método por primera vez, para poder diferenciar lo que es un PBI, porque se basa en las sensaciones y una mujer puede confundirse cuando recién está aprendiendo el método. Pero es la única vez que se le pide 2 semanas de abstinencia. Cuando se está en lactancia y empieza a dejar de edad de lactar, al bajar la prolactina, entonces puede haber un cambio en el PBI. ¿Sí? Pero no es que esté aplicando y esperándose a rajatar las 2 semanas, ¿no? O sea, empieza a observarse, si está en sus días de PBI, va a aplicar la regla 2 o la regla 3 según corresponda. Pero si aparece probablemente un nuevo tipo de PBI de flujo constante, entonces allí sí se va a requerir de 2 semanas de observación cuando menos desde que inició este cambio. Ojo, que no esperen tampoco que tenga 14 días exactamente iguales con el mismo flujo. Es decir, una mujer, por ejemplo, puede sentirse un día, vamos a decir, húmeda, nada más. No ve ningún tipo de nada, pero ella, su PBI era seco. Entonces ha habido un cambio. Lo más probable es que subieron un poquito sus estrógenos. Entonces ese día aplica la regla 3. Vienen 2 días más y sigue húmeda. Sigue aplicando la regla 3. Espere. Regresa su PBI, está nuevamente seca. Cuenta seca 1, seca 2, seca 3, está aplicando la regla 3. A partir de la cuarta noche que sigue seca, ella nuevamente puede aplicar la regla 2. No espera 2 semanas más, ¿no? Está aplicando ya la regla 2 en este momento. Y de repente otra vez comienza a sentirse húmeda. Otra vez tiene que esperar. Y tal vez esta vez ya no le dura 2 o 3 días, le dura 4 o 5 días que está húmeda. Y nuevamente retorna a su PBI de tipo seca. Si me van siguiendo, estuvo seca, estuvo húmeda por unos días, regresó a su PBI, otra vez está nuevamente con esa humedad. Entonces, si tenemos 2 semanas de registro, desde que experimentó por primera vez esa humedad, esa interrupción del PBI, y en esas 2 semanas de observación, en que ha alternado días de sequedad y días en que ella ha tenido esa sensación de humedad, entonces ya podemos reconocer que ahora tiene 2 tipos de PBI. El PBI de tipo seco y el PBI de humedad. Y tiene que tener claro que para ella es humedad sin flujo, porque así es como lo ha percibido. Si más adelante, aparte de sentirse húmeda, empieza a haber algún tipo de flujo, eso ya no es un PBI. O viceversa, también puede ser de que se siente húmeda, pero nota que la humedad se ha incrementado, mucho cuidado, entonces ya no está en su PBI. Recordemos que para hablar de un PBI de flujo constante, tiene que reunirse la condición de que es sin cambio. Lo mismo que siente o lo mismo que ve. Si hay alguna variación cuantitativa o cualitativa, ya no es PBI. Nuevamente habrá que aplicar la regla 3. ¿Cuánto tiempo? Los tiempos que dure esa interrupción, y si regresa el PBI, en este caso, para esta mujer que he puesto yo hipotéticamente, el de tipo seco o esa humedad que no ve ningún flujo, pues cuando ya regresa y tiene 3 días así, a partir de la cuarta noche, otra vez podrá aplicar la regla 2. Entonces no es que siempre haya que aplicar 2 semanas, no, así no es tampoco. Sí, excelente. gracias. Doctor, ¿tiene por casualidad alguna lámina que pueda compartir, alguna gráfica? Sí, tengo acá una, si gusta, como es de lactancia, es un poquitín, nos tomamos unos 10 minutitos, Pero pero nos dijeron que... sí, podemos verla. Sí, puede, claro ¿Sí? que sí. Sería Perfecto. súper Bien, entonces genial. vamos a compartir pantalla un ratito. Voy a usar uno que estamos utilizando justo en el curso que estamos desarrollando nosotros en este momento con el grupo de acá, bueno, el curso virtual que hemos hecho.
A ver. Quiero aquí mirar una gráfica. Perdóname un ratito. Perfecto. Voy a abrir acá la gráfica para poder verla. Vamos a ver una gráfica aquí de frente completa para no perder mucho tiempo. La de tipo mixto, esta, la que está completa. Esta que es. Bien. A ver, ¿se logra ver la gráfica, por favor? Sí, ¿Se sí, puede perfecto. visualizar? Bien, a ver, miren. Por ejemplo, esta es una gráfica más o menos típica que puede darse una mujer que está en lactancia, está con lactancia materna exclusiva, entonces, como les decía, no sabe qué pudo pasar los días previos, ¿no? O sea, no había estado alerta, por lo tanto, espera 1, 2, 3 días de sequedad. Sigue seca a partir de la cuarta noche, con toda certeza, no tiene que esperar 2 semanas, ya puede estar aplicando la regla 2, porque aquí, si ella no ve ningún tipo de flujo y se siente seca, con toda certeza estamos cientificando ya un PBI de tipo seco. No necesito más tiempo para tener un tipo de PBI seco. Está seca, 1, 2, 3 días, a partir de la cuarta noche ya puede aplicar la regla 2. Y es lo que empiezan a hacer. Al día siguiente ella se siente húmeda, pero es por fluido seminal, no es que haya subido los estrógenos. Al otro día está seca, nuevamente pueden tener intimidad en la noche, lo cual dice que es una pareja joven, hay bastantes energías. Luego acá miren, está otra vez seca, los estrógenos no han variado en absoluto. Esperan unos días y nuevamente en la noche tienen intimidad, al otro día está húmeda por fluido seminal. Entonces, si ustedes miran, no sé si se colorará a ver, pero del día 1 hasta el día 17, esta mujer ha tenido PBI de tipo seco. No ha habido ninguna interrupción, no ha habido variación. Y como ustedes podrán percibir, no se ha requerido en ningún momento de 2 semanas de abstinencia. Por eso decía mucho cuidado. Esas 2 semanas de abstinencia es únicamente cuando se está aprendiendo el método por primera vez, para que aprendan a conocer lo que es un PBI. Pues una mujer que ya sabe lo que es PBI no tiene que esperar 2 semanas. Entonces, miren, tenemos 16 días en que no hay variación hasta el día 17. Pero luego, el día 18, ella se siente pegajosa, turbio. Esa sensación de pegajosa turbio, a los que estamos familiarizados con el método Biggs, nos indica 2 cosas. La primera es que probablemente ha disminuido un poquito la lactancia y con ello los estrógenos han subido un poquito. Por lo tanto, esto tiene varias posibilidades. No miren todavía hacia la derecha, estamos en el día 18. Acá ella se siente pegajosa turbio, pone un círculo, porque sabemos que los estrógenos están subiendo y de repente en los siguientes días podría querer ovular. No lo sabemos. ¿Qué se hace? Se aplica la regla 3. Acá no tiene relaciones, regresa a su PBI y cuenta un día de sequedad. Si hubiera ocurrido como acá, 1, 2, 3, a partir de la cuarta noche, pero nuevamente reaparece, miren ustedes, que se siente nuevamente pegajosa turbio. La misma sensación, la misma observación que había tenido 2 días atrás. Nuevamente acá, ¿qué tiene que aplicar? Pues va a aplicar ciertamente lo que es la regla 3. Es decir, espere todos estos días y vea qué pasa. Y acá nuevamente, el día 22, se siente seca. Al día 23, seca van 2, el esposo está emocionado, dice, ahora sí, la tercera va la vencida, pero nuevamente, otra vez pegajosa turbio. Por lo tanto, ¿qué tiene que aplicar? Nuevamente tiene que aplicar la regla 3, ¿no es cierto? Y mire cuánto tiempo ahora sí ya lleva de abstinencia. Ahora sí, el último día que estuvieron juntos había sido el día 15. Y ahora tiene que estar esperando. ¿Hasta cuánto tiempo? Mínimo de 2 semanas. Como el cambio se dio el día 18, a partir del día 32 para adelante, ya hubiera sido suficiente para reconocer un nuevo tipo de PBI. ¿Y por qué? Miren, porque ustedes se dan cuenta, todos estos días, 24, 25, 26, 27, ella sigue igual, pegajosa turbio. Quiere decir que los estrógenos subieron un poquito y luego se están manteniendo constantes. Ya no están progresando. Para que se dé una cúspide se requiere de 3 condiciones. Patrón, primero, cambiante. Acá cambió. Pero segundo, progresivo. Acá no está progresando. Y tercero, que termine en sensación de refalosidad. Entonces nos paramos aquí en el día 32 y miramos para atrás 2 semanas y vemos que no están progresando. No está alcanzando una cúspide y por lo tanto con 2 semanas de observación es suficiente para identificar un nuevo tipo de PBI. Y se le dice, mira, a partir de ahora, cada que tú estés seca o te sientas pegajosa turbio, pero bajo esas mismas condiciones,
la misma sensación de pegajosidad y veas esa misma turbidez, no que está más turbio que antes, porque eso implica un cambio, que ya no sería su PBI, entonces puedes aplicar la regla 2. Acá, si ustedes pueden apreciar, en verdad ellos no tuvieron consulta con ningún consejero, sino hasta unos días después. 38. Fue el día 38, o sea, acá está 35, 36, 37 y 38. Por eso a partir de aquí, ya ella empieza a poner, cada vez que se siente pegajosa, turbio, el signo igual. Todavía tiene un poquito de temor, esperan un día más, y a partir de ese día sí ya empezaron a aplicar la regla 2. Pero repito, era a partir del día 32, ya teníamos 2 semanas de registro, era suficiente para que pudieran empezar a aplicar ya nuevamente la regla 2, ¿sí? Es decir, 2 semanas de observación para reconocer un nuevo tipo de PBI. Luego acá miren, viene un cambio, está seca, y acá miren, mojada turbio. Mojada turbio, está pegajosa, ¿sí? Pero este mojada turbio no es lo mismo que este pegajosa turbio. Definitivamente estos días ya no es PBI. Pudiera estar viendo la misma turbidez, pero definitivamente ya no es pegajosa, es una sensación de mojada, lo cual nos indica que los estrógenos han vuelto a subir. Y por lo tanto, eso ya no es su PBI, tiene que aplicar nuevamente la regla 3. Por eso aquí he esperado, cuenta 3 días y ahora, como después de eso está nuevamente pegajosa turbio, que ese ya es un PBI que ha reconocido, si ustedes se dan cuenta, no tiene que esperar nuevamente 2 semanas para decir, este es mi PBI, no, ya sabe que ese seco. Y este pegajoso turbio, para ella, es su PBI. Entonces cuenta PBI 1, 2, 3, y a partir de la cuarta noche nuevamente aplica la regla 2. Y miren lo que pasó, ahora sí, empieza a estar mojada, hay una sequedad, y después por acá sí va a haber lo que es un patrón cambiante progresivo que llega hasta la sensación de refalosidad, y finalmente aquí identifica una cúspide. Y acá lo comentamos un poquito, acá hay un sangrado, y este sangrado no es un sangrado de menstruación, porque en las 2 semanas previas no ha identificado cúspide, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Para hablar de menstruación, tenemos que previamente haber identificado una cúspide. Acá sí hubo cúspide, y miren, 8 días después viene un sangrado. Este sangrado sí es menstruación. El requisito para hablar de menstruación tiene que previamente haberse identificado una cúspide dentro de las 2 semanas previas. No sé si más o menos está claro, en todo caso, creo que vamos a, alguna duda podemos aclarar. Excelente. Y esa gráfica que acaba de presentar, ¿ya regresó, retornó la fertilidad? Se identificó ovulación, pero miramos que la fase lútea es corta. Así es, así es. Y eso es lo que va a pasar normalmente, no solo en lactancia, sino también cuando han dejado los anticonceptivos, por ejemplo, que cuando empieza a retornar la fertilidad, pues es progresivo, ¿no? Entonces, ese ciclo, por ejemplo, no fue un ciclo fértil, a pesar de que hubo ovulación, porque la fase lútea duró muy poquito, solamente 8 días. Y de haberse dado una concepción, probablemente no hubiera habido posibilidad de que haya una implantación, porque se requiere que dure un mínimo de 10 días para que dé tiempo que el recién concebido, ¿verdad? Tiene un nombre propio, que dicen blastocisto, es una etapa de desarrollo que tiene que llegar, tenga la madurez suficiente para tomar posesión del útero. Si llega antes de tiempo, no va a poder. Y si se demora más, tampoco, porque ya crece mucho y no puede pasar a través de la trompa, ¿no? Por eso es lo que se llama un embarazo ectópico. Tiene un momento preciso en que tiene que llegar. Entonces, el problema es de que si ese endometrio se cae antes de que haya tenido tiempo de hacer lo que se llama el proceso de implantación o anidación, lamentablemente no va a proseguir ese embarazo, se va a perder de una manera espontánea, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Preguntan por acá, ¿en la lactancia el PBI únicamente puede ser de flujo? No, acabamos de decir que puede ser de sequedad o de flujo, y este flujo es constante. Pero como he visto que acá nos comentaron Marta y tú, Maylin, que este grupo hay instructores y también hay gente que de repente no conoce el método o no conoce lo que es el término del PBI. ¿Qué es el PBI? El PBI es el tiempo que aparece antes del periodo ovulatorio. Tiene unas características, ¿no? Ya sabemos que puede ser largo, puede durar muchos meses, como el tiempo de lactancia materna, puede ser promedio, puede ser corto o puede estar ausente. ¿Y en cuáles son sus características? Que las hormonas ováricas, lo que es estrógenos y progesteronas, están bajas. Están bajas. Si se presenta un patrón, sea de sequedad o de flujo constante, las características son esas.
que sea constante, igual todos los días. Si estoy seca todos los días, pero si hay una humedad, esta humedad es la misma todos los días, es constante. A diferencia de este patrón, que es un patrón cambiante y progresivo. ¿Qué más hay? ¿Cuál es la característica de este periodo de patrón básico infértil? Es que el cuello del útero está cerrado por un tapón grueso de moco, y eso le va a dar facilidad a la mujer para que identifique su periodo de patrón básico infértil. Está cerrado, y este tipo es el moco tipo G, el moco G-, ¿no? Es lo que va a dar a ella la facilidad. Y en este periodo es donde va a aplicar la regla número 2 de los primeros días, ¿no? Dice que tengan relaciones íntimas en la noche, pero no noche seguida. Porque este periodo está en alerta, que está esperando que aparezca este tiempo, el tiempo de la ovulación o el tiempo de fertilidad. Eso es lo que está alerta el tiempo del patrón básico de infertilidad, que es el PBI, ¿cierto? Y si el ciclo es promedio, o sea, menos de 35 días, menos de 36 días, no puede haber PBI de flujo constante y PBI seco, o tienes un solo tipo de PBI, nada más, cuando es menos. Pero cuando es largo, un PBI prolongado, de periodo muy largo, cuando se prolonga más de 35 días, ahí sí puede haber 2 hasta 3 tipos que dicen el mixto o el combinado, ¿no? Pero ya dijimos cuáles son los requisitos para identificar este tipo. ¿Y quién te va a acompañar? Una instructora, una monitora del método que te va a ir acompañando en esta etapa tan bonita que es la lactancia. Buenísimo, gracias Janina por utilizar la regla de Sisal y poderlo ver mucho sí, mejor. Yo la amo a mi regla. Ustedes también seguro que la aman. Es nuestro machete de trabajo como instructores. Es como la Biblia para el catequista, ¿no? Imagínense. Exacto. Excelente. Y qué bien aclarar que por eso se llama PBI, ¿verdad? A veces las mujeres creen que en lactancia, por ver mucho flujo, pues está siendo fértil. Entonces, qué bueno aclarar que puede, ¿verdad?, haber PBI de sequedad, PBI de flujo o mixto. Hay otra pregunta acá en la sala de chat y dice, en ese caso que mostró luego de esa primera menstruación, ¿es necesario hacer abstinencia para ver cómo se presenta el PBI, si es el mismo o cambia? Bueno, no sé, de repente si hay una promesa hecha de mortificación pueden hacerlo, pero no es necesario. En verdad, si después de la menstruación está con sequedad, entonces inmediatamente reconoce su PBI y puede aplicar la regla 2. Sin embargo, y creo que a eso es lo interesante, y gracias por la pregunta a María Eugenia, porque efectivamente, después de haber estado en lactancia, podría ocurrir que una mujer que tuvo antes de quedar embarazada un PBI de tipo seco, ahora tenga un PBI de flujo constante. Y en esas circunstancias sí, pero no es 2 semanas. Cuando hablamos de ciclos que ya van a tener una duración regular, se va a requerir de 3 ciclos para reconocer un PBI de flujo constante. Es decir, sí puede ocurrir. Muchísimas gracias por la pregunta, María Eugenia. Repito, si una mujer que estuvo dando de lactar empieza a menstruar y luego de esa menstruación experimenta un PBI de tipo seco, pues no tiene que esperar nada. Eso se reconoce inmediatamente y puede aplicar la regla 2. No se olvide, cuando un ciclo dura menos de 36 días, la mujer tiene un solo tipo de PBI. O es de sequedad o es de flujo constante. Cuando dura más de 35 días, sí se va a dar este patrón de tipo mixto. Entonces, repito, si la mujer que estuvo dando de lactar empieza a menstruar y luego tiene un PBI de tipo seco, pues no tiene que esperar nada. Inmediatamente puede aplicar la regla 2 como ya lo conoce. Pero si esta mujer, después de que estuvo dando de lactar, menstrua y empieza a tener un flujo constante, se requiere 3 ciclos para tener la certeza y poder aplicar la regla 2. Ahí ya no hablamos de 2 semanas, porque en 2 semanas puede que esté ovulando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esos primeros meses va a aplicar la regla 4 si es que identifica una cúspide. ¿Sí? Y ahí sí, no es 2 semanas, son 3 ciclos para poder tener la certeza que está frente a un PBI de flujo constante. Y otra cosa, no sé si puedo proyectarlo otra vez, Meilín, no sé si está mal, es estratigráfica, ¿no? Sí. Miren, habíamos visto que ella había identificado un PBI de flujo constante y ese su PBI de ella era pegajosa turbio, ¿no es cierto? Pegajosa turbio, venga acá, identificó su PBI de flujo constante porque tuvo más de 2 semanas del mismo patrón. Y luego identificó su cúspide, vino su menstruación, ¿no? Unos 8 días después vino la menstruación y empieza un nuevo ciclo. Pero ¿qué pasa si en ese nuevo ciclo, después de la menstruación, aparece su PBI y ella ve
pegajosa, turbio. No, ahí va a aplicar la regla 3. A partir de ahora ya no. Ese pegajosa, turbio fue en esta época. Ya cuando empieza ya a ciclar o regresa, retorna su fertilidad de la mujer que está pues sigue dando lactancia, pues no. Si ella presenta el pegajosa, turbio, no va a poner el símbolo igual ni va a aplicar la regla 2. Va a poner un círculo y va a aplicar la regla número 3. Gracias. Excelente, excelente Hay un Adelito que está explicación. sacando cámara ya. Hay un bebé precioso. Felicitaciones, Adelita, por su bebé. De Adela, de Adela. Sí, está lindo. Está que nos roba cámara, dice chiquito. ¿Ah? Dice, esto es No sé. nuevo para mí. Cuando uno está en lactancia, ¿puede tener la menstruación regularmente? Sí, en verdad hay mujeres que son muy fértiles y que aún dando de lactar van a estar menstruando, ¿no? Benditas sean. Entonces tienen que aplicar las reglas muy bien porque sí, hay mujeres que sí, son muy, muy fértiles, aún dando de lactar, van a estar ovulando regularmente. Fértil, fértil. Qué bendición, ¿verdad? Un don de Dios. Ok. Me preguntan también de dónde proviene el flujo. Si no es fértil, ¿verdad? ¿De dónde proviene? O sea, el flujo del PBI, ¿de dónde proviene? Bueno, según los estudios que hizo el doctor Eric, no, es James Brown, perdón. James Brown es el endocrinólogo. Eric Odelat, el doctor Eric Odelat, que es el que estudió el moco cervical, él nos decía que en los ciclos que duran de manera regular hasta 35 días, ese PBI de flujo constante proviene de pequeños desprendimientos de tapón de moco G. Entonces, el origen es que debido a que sus hormonas en basal están de repente un poquito más altos que para otras mujeres, pequeños pedacitos del moco gemelo se desprenden y eso es lo que produce esa humedad o ese flujo constante que tienen en las mujeres con ciclos de menos de 36 días, ¿no? Pero los ciclos más bien que son duración larga, como ocurre en la época de lactancia, o cuando han dejado los anticonceptivos, o cuando estamos yendo, bueno, ustedes, ¿no? Yo, al tema de la perimenopausia, ¿no es cierto? Ahí ese flujo mayormente proviene de secreciones vaginales y ya no del cervix. Muy buena aclaración. Gracias, doctor. Me encanta cuando Yani modela la regla deslizable. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el bebé empieza a comer? ¿Hay cambios en sensaciones? ¿Es importante qué se hace con la gráfica? ¿O se le comunica al instructor? ¿Qué hacer? Así es, ¿no? Justo hace un rato mi esposo mencionó el método del MELA, ¿no? Y a veces muchas señoras se confían. Como mi bebé no tiene 6 meses, porque el requisito son 3 las condiciones, ¿no? 1, que el bebé tenga menos de 6 meses. 2, que la lactancia sea exclusiva, mañana, tarde y noche por lo menos 2 a 3 tetadas, ¿no? Y el tercero es que todavía no haya menstruado, ¿no? Y algunas mujeres dicen, como todavía no tiene 6 meses, no voy a llevar mi gráfica, ¿no? Voy a llevar mi gráfica después de los 6 meses que está la lactancia materna, ¿no? Y no es así, ¿no? Y algunos se confían. Y no se sabe cuándo va a retornar la fertilidad, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Ya me olvidé la pregunta. El tema de la papilla. ¿Al tema de quién? La papilla, cuando se le incorpora alimentos. Sí. Lo importante es estar bien alertas, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que probablemente si se introduce una nueva comidita, es decir, ya sea una papilla, sea una frutita o algún juguito al bebé, esto va a ir reemplazando una lactancia. Y por lo tanto, en la medida que la mujer deja de lactar, lo que va a ocurrir es que su prolactina va a bajar un poco. Ni bien empieza a bajar la prolactina, entonces empieza la mujer a subir su FSH y va a empezar a querer hacer una ovulación. Y eso puede determinar dos cosas. Una es que ovule o la otra es simplemente que pueda aparecer un nuevo tipo de PBI. Entonces hay que estar alerta y cada que van introduciendo nuevos alimentos va a haber cambios en esa gráfica y ahí sí se va a requerir 2 semanas de observación para identificar si es un nuevo tipo de PBI o por el contrario ya está yéndose a la ovulación. Pero quisiera alertar que no solamente se puede dar cambios por esto, y eso es importante tenerlo presente. De repente estamos pensando que todo depende de la madre. No, también depende del bebé. Si un bebito, por ejemplo, se enferma, que está con una gastroenterocolitis o está con un proceso catarral, resfriado, refrigeradito, deja de lactar o lacta mucho menos que cuando está sanito. Si la lactancia disminuye, entonces también va a darse cambios.
el bebé luego se sana, empieza a lactar, otra vez sube la creatina y pasa nuevamente el PBI de tipo seco. Entonces, es por eso que en el periodo de lactancia se requiere tener bastante paciencia y ser muy metódicos en llevar la gráfica. Y ni qué decir si es que un bebé lo hospitaliza, ¿no? Hay otra gráfica que se usa mucho en la instrucción de método de lactancia, que es justamente una mamá que estando en la tarde su bebé lo hospitaliza. Y es así inmediato. Lo hospitalizan al bebé, deja de lactar pues bruscamente, y ella, ¡pum!, ve moco filante y se siente resbalosa. Así, de un día para otro, pero es así. Increíble cómo se dispara, ¿no? Entonces, repito, no solamente es el tema que puede introducir algunos alimentos, sino también que a veces por el estado de salud del bebé puede lactar menos y eso también va a condicionar cambios. Bueno, buenísimo. Pregunta por acá, cuando en la lactancia regresan los ciclos fértiles, ¿mantener la succión del pecho por el bebé influye en las percepciones o la duración de los ciclos? Sí, definitivamente sí va a influir, pero algunas mujeres más que otras. Hay unas mujeres que son muy fértiles y a pesar de que están dando de lactar, ya van a notar un ciclo como si no estuvieran dando de lactar. Y van a poder observar que ya tienen ciclos que duran menos de 35 días y que tienen su patrón más infértil, su pupi y todo normal. Y en cambio, hay otras mujeres que a pesar de que ya no está con la lactación exclusiva, ya el bebé está ingiriendo alimentos, pues pasan hasta 2 años y todavía no ovulan de manera regular. Y lo van a reconocer en la gráfica. Puede ser importancia llevar la gráfica, ¿no? Porque van a notar de que no están ovulando de manera regular. Entonces, varía bastante de mujer a mujer. Hay factores que no son iguales para todas. Muy bien. En lactancia y ovulando regularmente, ¿cómo se comentó en este caso? Cuando destete totalmente al bebé de nuevo, debe de haber abstinencia para ver si el PBI cambia o no. No, ya le dijimos que no. Si es que la mujer ya ha completado, ya no está dando la tarea en absoluto, pero está menstruando y tiene la certeza que es menstruación. Si después de esa menstruación está seca, pues inmediatamente está identificando su PBI tipo seco. Y ya puede aplicar la regla 2, no tiene que esperar nada. Pero si después de haber estado dando de lactar, ya identifica su menstruación y comienza con un flujo constante, repetimos, va a requerir 3 ciclos para identificar que eso es un PBI tipo flujo constante y aplicar recién la regla 2, ¿no? Muy bien. Presentarle un caso, por ejemplo, tengo 3 cesáreas seguidas, mi último bebé tiene 9 meses y tengo miedo de salir embarazada. ¿Puedo confiar en el método? Sí, definitivamente. La pregunta nada más es si el método puede confiar en usted, pero al margen de ello, se ha sobredimensionado el tema de las cesáreas, ¿ya? Por ejemplo, y esa es una mala práctica que a veces tenemos los médicos. Una mujer que tuviera una primera cesárea, no necesariamente el segundo tiene que ser poscesárea. Si después del primer hijo han pasado 2 años antes de que quede embarazada nuevamente, y por lo tanto, para cuando le toque ya va a haber pasado prácticamente 3 años, si es que no se repiten las condiciones que generaron la primera cesárea, a la mujer se le debería dar un chance de parto vaginal. Lamentablemente, por usos y costumbres, muchas veces, si ya tuvo una cesárea, ese no tiene que ser poscesárea. No, mucho cuidado. Si ya pasaron más de 2 años, entonces se pone un chance de parto vaginal. Primera consideración. La segunda es de que en la medida que hay más cesáreas, se incrementa, y ese es el temor, el riesgo de ruptura uterina durante un embarazo, ni siquiera durante el trabajo de parto, sino durante el embarazo mismo. Si es que ya ha habido varias cesáreas y vuelve a quedar embarazada la mujer. Y eso es cierto, pero también debiéramos saber que hay mujeres que en el primer embarazo hacen ruptura uterina. Claro, es menos frecuente. Si yo veo 1 en 10.000 cuando no han tenido cesáreas y cuando ya ha habido 2 o 3 cesáreas, yo les digo que esto no se ve en 1 en 10.000, se ve en 1 en 1.000, pues se ha incrementado, miren ustedes cuánto, más de 10 veces. Y suena a mucho, ¿sí? Pero hay 999 que no pasa nada. Nosotros hemos conocido varias mujeres que han tenido hasta 7 cesáreas y no han tenido ningún problema, como hemos conocido una por ahí, que hemos ido a una parroquia, me acuerdo que llegamos, en este caso fue por una preeclampsia y falleció la señora en un siguiente embarazo, ¿no? O sea, son temas de probabilidades. Pero repito, se ha sobredimensionado. Hay mujeres que han tenido hasta más de 7 cesáreas y ningún problema
ninguna complicación, ¿no? Nunca se rompe el útero, los bebés están sanitos y ya se están sanos. Y si es que no se repiten las condiciones que obligaron a una primera cesárea, en el segundo embarazo se debería dar chance de que pueda ser por parto vaginal. Y el método es muy efectivo. El problema, sí, como le estábamos comentando, es de que se respeten las reglas. Si no se lleva gráfica y se tiene intimidad en los de fertilidad, pues entonces va a haber un embarazo, ¿no? Y eso era de esperarse. Y es natural el temor de ella, ¿no? Ha tenido 3 cesáreas y aquí hay mucha presión de la familia, de las amistades, hay una presión social sobre ella, ¿no? Los mismos médicos o el personal de la salud que le dijo, ya, ¿por qué no te ligas? Y yo le he pasado por eso, ¿no? Imagino que muchos de ustedes también en Nicaragua, acá en Perú es bastante, ¿no? Y ya están con el método, ni bien dan a luz, ya señora, hasta la T de cobre te la ponen después del parto, inmediatamente. No, pero puede ser cesárea, no. Esta es cesárea, ¿no? Cesárea, sí. Esta es una cesárea, pero en el caso de Claro, partos normales, sí. parto normal o parto cirugía cesárea, ya están ofreciendo anticonceptivos. ¿no? Y ofreciendo, no solamente ofreciendo, imponiendo los anticonceptivos. Y ella que está comentando la pregunta que ha hecho, ¿no? Tengo 3 cesáreas y el método es efectivo. Si te está preguntando eso es porque está con mucho temor y no solamente de ella, la familia, ¿no? Está muy ansiosa y no quiere usar métodos anticonceptivos, pues ahí que ella vaya a la consejera, a la instructora y va a recibir un apoyo, va a recibir buen apoyo de la instructora del método BIL y va a ser facilísimo cuando ella pueda identificar su cúspide, pueda saber en qué fase del ciclo se utilizan las reglas, pues el método es muy efectivo si es que quieres pasear el embarazo y lo puedes pasear por muchos años y va a ser muy efectivo. Pero se necesita también, tu esposo colabora, ¿no? Ojalá que pueda venir el esposo, ¿cómo va? ¿No? A veces de repente ella lo quiere llevar y el esposo no, muchas condiciones, ¿no? Ahí ya van las preguntas cuando está haciendo su ficha, ¿no? Pero yo te digo a ti, mamita, que tienes 3 cesáreas y tu hijito creo que tiene 9 meses, ¿no? 9 meses tiene tu bebito y estás con temor para nada. Lo vas a llevar el método y te va a ir muy bien. Muy bien te va a ir con el método BIL. Excelente. También, bueno, por acá de mi parte no tengo más preguntas. Vamos a abrir micrófono por si los participantes desean hacer sus preguntas o sus aportaciones también. Aprovecho para una reflexión de repente. Sí. Y para que de repente se entienda un poco mejor, ¿no? Acá hay también un tema que sí es de fe. Y de repente no todos estamos llamados pues al mismo nivel de santidad, ¿no? Como la Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, en fin. Recordemos que ese don de la fertilidad que nos da Dios, y es el mandato cuando nos crea hombre y mujer, y nos dice en Chiti por la tierra, tenemos que nosotros como esposos responder ante Dios, no ante nuestro párroco ni ante nuestro obispo. Porque también lo que a veces ocurre es que queremos justificarnos, y eso también lo digo, ¿no? Y entonces quisiera poner 2 ejemplos para que esto de repente se grafique un poquito mejor. Uno, ¿por qué es que la iglesia no ve bien un tema de esterilización? Y esto de acá no es un tema de que se esté matando a nadie. Acá no hay aborto, no, simplemente que se cierra. Porque está yendo frente a ese mandato de que dice el chit y pobla la tierra. Si existen razones fuertes, como en este caso, pues, que ha habido 3 cesáreas y necesidad de espaciarlo, claro, ¿no? Pero la esterilización como tal es una medida desproporcional. Imagínense ustedes un jugador de fútbol, que sea pues uno de esos tromes, ¿no? No sé, pues un Cristiano Ronaldo, un Messi, qué sé yo. Lo ve el médico, le hace un examen y descubre que tiene un problema coronario. Le dice, mira, si tú vuelves a jugar fútbol, lo más probable es que en la cancha te me quedas, te da un infarto. Entonces tú ya no puedes volver a pisar una cancha de fútbol. Pero como yo sé que tú no puedes vivir sin el fútbol, vamos a amputarte las piernas. Creo que todo el mundo entendería que es una medida desproporcional. Es decir, si la persona tiene capacidad de entender que eso ya no puede hacerlo, pues sencillamente ya no lo hace, ¿no? Les cuento, hasta antes de que viniera toda esta imposición, porque esta es una imposición de Naciones Unidas, de hecho en el año 94 se convocó a los presidentes de todas las naciones y regresó, en el caso de Perú, Fujimori, que era presidente de esa época. El año 94 en el Perú se cambió la ley de población, porque la ley de población de Perú, y como puede ser de muchos de sus países, prohibía las esterilizaciones como método de planificación familiar.
el código de ética del colegio médico nos prohibía a los médicos hacer esterilizaciones con fines de planificación familiar, porque no se entendía, desde el punto de vista ético médico, que yo tenga que hacer una mutilación, ya sea en el cuerpo del hombre o la mujer, porque eso se trata, es una pequeña, pero mutilación finalmente, ya sea pues que voy a cortar los puntos diferentes o voy a cortar las trompas, cuando existen tantos métodos de planificación familiar con los cuales una persona entiende que ya no puede pisar la cancha de fútbol y dejar de jugar fútbol, no toca amputar de las piernas. No sé si me entienden, ¿no? La comparación. Y es por eso que decimos es una medida desproporcional. Pero en la contraparte también yo les invito a ser sinceros, o sea, y lo digo porque como médico he tenido oportunidad de tratar a muchas parejitas, muchos matrimonios, y que a veces también por la presión social de nuestro grupo, porque así como hay presión social negativa, a veces también hay presión social positiva, pero que podemos no tomarla bien. Y por ejemplo, yo he tenido algunos matrimonios que participan en grupos católicos y que no se ha querido hacer la esterilización porque no pueden decir, oye, me estoy haciendo la esterilización, porque dice no está bien. Pero después se está tomando píldora el día siguiente. Por favor, ese es abortivo. Entonces creo que tenemos que tener coherencia en lo que vamos a tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan, ¿el método BIDIS es efectivo? Sí. El método BIDIS es muy efectivo cuando se cumplen las reglas. Pero si tú no te sientes muy seguro, y eso es un tema, como digo, de vivencia personal, y eso no me corresponde juzgarlo a mí ni a nadie, es algo que los esposos tienen que decidir. Y yo he percibido, ojo, no lo digo por la persona que hizo la pregunta ahora, estoy aprovechando simplemente para aclararlo para todos los demás, por si acaso. Pero yo tengo muchos pacientes que vienen a mí y vienen con unas preguntas parecidas, ¿no? Que ha pasado tanto esto y me están diciendo que en este parto tengo que hacerme la vigoras. ¿Usted qué opina? Y lo que están queriendo es que diga, sí, háztelo porque eso está bien. No me corresponde a mí. No le corresponde a su párroco. A esos son muy comodones, ¿no? Yo que sí, yo lo hice porque me dijeron que lo haga. Y no asumo la responsabilidad de mi vida. No es así. Tú te vas a salvar o te vas a condenar por lo que tú tomes tus decisiones. Y no le eches la culpa a tu párroco, no le eches la culpa a tu médico. Entonces creo que cada quien, los esposos, tenemos que en oración decidir generosamente, si somos creyentes, qué cosa es lo que nos está pidiendo Dios. Pero yo prefiero que te hagas una esterilización si vas a estar luego buscando métodos abortivos. No sé si me dejo entender. Entonces, mucho cuidado, porque a veces, y repito, no lo digo por la persona que hizo la pregunta, pero sí porque tengo muchas pacientes que me llaman por ese tema. No, que yo he hablado con mi obispo y mi obispo me dice que en mi caso, porque yo tengo estos problemas de salud, está justificado que me... Entonces, ¿para qué me llamas? O sea, no tiene lógica, ¿no? Yo no soy obispo, digo, no soy sacerdote. Lo que te puedo decir es estos ejemplos que les acabo de poner a ustedes. Es una medida desproporcional que no se justificaría, como ustedes me entienden, que no se justifica que yo quiera putar en las piernas a un futbolista porque va a pisar la calle de fútbol. No. Si él me entiende, pues sí tomará su decisión. Y si sabiendo que se va a morir quiere jugar su fútbol, pues que juegue su fútbol, ¿no? Entonces, son decisiones que tiene que tomar cada matrimonio. ¿Y quién tiene que seguirlo? Los esposos en oración. Nadie más. No nos corresponde juzgar a las personas. Pero tampoco no quieran utilizarnos a nosotros para luego justificar las decisiones que están tomando. Eso no debe ser también. Pero eso yo he visto mucho, sobre todo en matrimonios que participan en grupos católicos. Y quieren a alguien que les justifique las decisiones que realmente les corresponde solamente a ellos tomar. Bien, disculpe, pero me pareció oportuno para hacer este paréntesis en el tema. Excelente, creo que es algo que se repite en muchos países latinoamericanos y más en los que profesamos la fe católica, ¿verdad? Sí, aquí se da mucho lo de recurrir a un sacerdote, o sea, pasar la responsabilidad a otra persona para poder tomar ese tipo de decisiones, y qué bien que nos haya hecho ese comentario. Ya que está dando su aportación con respecto a esto, me atrevo a hacerle la siguiente pregunta. Yo recuerdo que cuando yo salí de mi parto, igual como comentaba Yanina, tenés que salir con un método, si no, no te damos de alta. Y pues yo le explicaba que yo usaba un método natural, que yo había buscado mi embarazo y que iba a continuar con el método. Entonces me decía, es que usted le hice la pregunta, ¿usted no cree en este método? ¿Tiene información? No, yo sí creo en la efectividad de ese método. Lo que no creo es en la abstinencia de tu esposo. Entonces, ¿qué puede compartir usted con respecto a esta concepción que se tiene que el varón, pues, qué papel juega el varón en el uso del método? O porque algunas personas creen que por usar un método natural no hay muchas relaciones sexuales. Bueno, en principio, ciertamente, cuando hablamos de reconocimiento natural de la fertilidad, eso no funciona si no hay compromiso del esposo. Eso es clarísimo. Y allí también, durante muchos años,
sobre todo aquí en nuestro país, se decía, no enseñamos métodos naturales porque eso no funciona. El esposo viene borracho, no le hace caso a la mujer, la golpea y, perdonen, pero así lo dicen literalmente, la viola. Y oye, ese rollo lo vengo escuchando más de 30 años que tengo de médico. ¿Y cuándo vamos a empezar a educar para que eso no ocurra? Es decir, no se dice, no se métodos naturales porque no va a funcionar. Oye, ¿por qué no funciona? Pues después no colabora. Tenemos que cambiar esas cosas. ¿Y hasta cuándo vamos a justificar que no lo hacemos porque no funciona, porque el esposo no colabora? Y les cuento algo que para mí fue denigrante, pero ocurrió lamentablemente aquí en mi país. Estamos hablando, me parece, fue de la década, no recuerdo si fin de los 80 o principios de los 90. Salía nada menos que una ministra de Estado, es decir, una mujer, y que era ministra de Trabajo. Y un pequeño video que lo pasaba a cada rato en televisión y estaba colgado en la página web del Ministerio de Salud. Y lo que decía textualmente esta mujer era lo siguiente. Mujer, ¿no? Ella orgullosa de ser mujer. Si sospechas que tu esposo te es infiel, exígele que use el condón. A mí me pareció de lo más denigrante. Es decir, que le esté engañando, no pasa nada, pero que use el condón. O sea, ¿qué mensaje estamos dando? Entonces, no puede haber matrimonio si no hay respeto. Y si los esposos no vamos a colaborar, entonces no está funcionando algo, ¿no? O sea, ¿y cuándo vamos a querer cambiar eso? Es decir, pone su té de cobre y ya pasó. Y no importa que siga pues golpeándola, abusando, maltratando. No, no, no. O sea, tenemos que cambiar eso. ¿Y eso cómo se consigue? Educando. Y cuando damos enseñanza de método Vinis, estamos educando. Estamos generando cambio. Y de hecho, bueno, no lo hemos pasado, pero hay una estadística por ahí que tenemos una gráfica nosotros muy simpaticonas, en que entre los matrimonios que usan métodos de reconocimiento natural de fertilidad, la proporción de divorcios, comparado como cuando usan métodos anticonceptivos, pues creo que es como 15 veces menos, ¿no? Definitivamente es un estilo de vida y que probablemente va muy de la mano con que las personas que optamos por estos métodos tenemos otra percepción del matrimonio. Pero como decía un amigo psicólogo, comienza por cambiar tu forma de escribir y vas a cambiar tu forma de ser. Igualmente, si tú cambias de forma de planificar tu familia porque optas por un método natural, entonces también va a cambiar tu relación de matrimonio. Entonces, desde el método Vinis estamos formando familia, estamos reeducando y estamos rompiendo ese paradigma en que no, el esposo no va a colaborar. Al contrario, una vez que el hombre aprende también, va a colaborar. Y no sé si Meilín y Martita les ha pasado cuando enseñan el método y viene el esposo a la consejería, o cuando enseñan el curso y vienen los varones qué bien lo aprenden, y no es que lo aprendan mejor que la esposa, pero toman más atención, están maravillados de todo lo que le pasa a la esposa. Ahora ya comprendo por qué mi esposa, hay días que está contenta y hay días que está así, bueno, esas hormonas son así, ¿no? Son ondulantes, ¿no? Y no hay que subestimarlos para nada. Ellos colaboran muy bien, aprenden bien, hacen su tiempo de abstinencia contentos y felices. Así tenga una instrucción baja o alta, no tiene nada que ver. Cuando él entiende, no solamente la conoce por fuera, sino la conoce por dentro, su anatomía, su fisiología, cómo funciona su cuerpo por dentro, la maravilla que hay tiempo infértil, cómo el cerebro estimula ¿no? los ovarios para que haya fertilidad, ellos van a comprender y la van a amar, porque dice, nadie ama lo que no conoce, no somos templo del Espíritu Santo, y hay que conocer cómo funciona ese templo, tanto por fuera como la maravilla que hay por dentro. Yo el método Viri le llamo el método de la luna de miel. ¿Saben por qué? Porque yo le digo la regla roja y la regla blanca, ¿no? Existe, ¿no? La regla roja y la regla blanca. Y las dos son bonitas. Pero ¿cuál es la diferencia? En este periodo haces un tiempo de abstinencia, si es que no estás utilizando el método para espaciar el embarazo. Pero luego unos cuantos días de abstinencia viene el tiempo más bonito, ¿no? Para estar juntitos. Es como la luna de miel, ¿no? Luego de unos meses de espera, ¿y cuándo será? Ya pronto va a venir la luna de miel para irnos de viaje y disfrutar juntos íntimamente. Igual pasa, luego de unos cuantos días de espera, estar juntos otra vez, y es más bonito porque hay más energía, más emoción, ¿no? Más hay un encuentro especial, ¿no? Hay un encuentro especial, ¿no? Porque es la máxima expresión de amor, que lo demostramos afectivamente y también trabajamos codo a codo con Dios si es que hay un embarazo en la transmisión de la vida. Qué bonito. Y se le nota a Yanina, a Yani de cariño que le decimos cuando le explica, ¿verdad? El rostro que hace y el doctor, la mirada del doctor.
Gracias a ustedes. Justo hablamos con Meilín, ¿no? expositores. Con Meilín hablamos antes, qué bueno que Dios nos hizo diferente, ¿no? Qué grande, Sí. ¿no? Para complementarnos, ¿no? Porque si no hubiera sido un caos. Claro que sí. Como decíamos en el grupo de UN Latinoamérica, excelentes expositores, les admiramos mucho toda su experiencia, agradecemos tanto el compartir sus conocimientos, tener disponibilidad, porque sabemos pues que tienen sus agendas, ¿verdad? Su trabajo en Perú, y aún así apartan este tiempito para nosotros y para toda la familia de UN Latinoamérica. Estamos muy agradecidos. Tenemos por acá a Chela, Chelita, que le decimos de cariño desde México, con su manito levantada. Chela, Chela. Chela con Sí, por acá Benjamín, está. ahí no los No sé si veo. Chela Hola tiene Chelita, su buenas micrófono. tardes. ¿Puede abrir su micrófono, Chela? Ah, Ya, está sí. Chelita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chelita, qué Hola, gusto. Guapa como igualmente. siempre, Ay, guapísima qué como linda. siempre. Ustedes también hoy están radiantes. Gusto en Saludos verlos. saludos a tu Benjamín. Claro, con mucho gusto. Él también les manda saludos, nada más que hoy no pudo estar con nosotros. Pero luego la Gracias. puede volver a ver, es lo bueno. Gracias, Gracias, Chelita. Chela. Un gustazo. No, hombre, de nada, al contrario. Gracias, saludos. ¿Alguien más que desea abrir su micrófono y hacer alguna pregunta? Igual. Bueno, De lo uno poco hacemos. entonces, sí. Entonces, agradecerles, reiterar nuestros agradecimientos. Este material quedará grabado en la página de Moving Nicaragua, en la página de Facebook. También el material estará disponible en YouTube, de igual manera, Moving Nicaragua. Dejaremos en la sala de chat nuestros números por si desea alguna información. Siempre nosotros también servimos de enlace para los demás países. Así que no importa el país que sea, puede escribirnos y nosotros los remitimos. Ahora cedo micrófono a Marta, que también ella nos colabora acá en la oficina, y agradecerles. Gracias a todos por sumarse, y Marta, te cedo el micrófono. Gracias, Maylin. Bueno, un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a Janina, ¿verdad? Y al doctor Martín. Gracias por decir que sí a esta invitación. Muchas gracias. Gracias por el honor. Con mucho gusto. Siempre las puertas abiertas, ¿verdad? Invitarles a la próxima entrevista que tendremos el 1 de noviembre con Cristi Parra de México. Ella nos va a estar hablando del método ovulación Billings en circunstancias especiales. Nos va a estar hablando, por ejemplo, del trabajo que ella ha hecho con personas no videntes y los materiales, ¿verdad? Cómo se da esta enseñanza en particular. También agradecerles a todas las personas que nos están acompañando de los diferentes países. Gracias por su paciencia, pero también por su acompañamiento continuo, ¿verdad? Porque los estamos viendo en todas las entrevistas que hemos ido dando con los diferentes temas. Y con esto vamos a ir dando el cierre a esta tarde con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida, por tu infinito amor, tu misericordia en nuestras vidas, por la oportunidad de tener este encuentro con nuestros hermanos de Perú. Bendice, Señor, su familia, su vida, sus proyectos y también todo el trabajo que ellos hacen en Ceprofarena, en Perú. Te pedimos por esta gran familia de UN Latinoamérica, también por Moving, Señor, nuestros proyectos y los futuros lazos que vamos a formar con otros instructores y usuarios de método Billings. Vamos a cerrar con la oración a San Miguel Arcángel, que es nuestro patrono de UN internacional, ¿verdad? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Papa San Pablo VI, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un gusto. Saludos.